En ese sentido podemos identificar de que para que exista un contrato, un acto mercantil, debe existir la voluntad de las partes por escrito. Eso es fundamental, ¿no? Ya como lo hemos comentado, los contratos verbales ya prácticamente pierden el sentido de la obligación de dar y recibir, ¿sí? En ese sentido, cuando hablamos de un acto mercantil, la recomendación es hacerlo por escrito, ¿sí? Y poner obviamente las condiciones de compra, orden de pedido, orden de servicio, dependiendo de la actividad mercantil que realice cada compañía, de acuerdo a su objeto social. Bueno, cuando vemos por un lado, damos la recomendación que esto debe de existir por escrito, ¿sí? ¿Cuál forma puede existir para uno poder obligarse a contratar? ¿Qué tipos de contratos usted puede firmar? Los tipos de contratos son muy extensos, que no lo vamos a analizar el día de hoy, pero podemos dar una síntesis de qué tipos de contratos se pueden firmar para obligarse por un fin determinado. Cuando existen tipos de contrato, bilateral, tripartito, contratos en consorcio, contratos de asociación en participación, etc. Cuando dos personas se obligan al uno dar y al otro recibir, cuando hablamos de un contrato bilateral, estos tipos de contratos como tal pueden caracterizarse en dos circunstancias, ¿no? Que muchos lo configuran que tiene un mismo fin, cuando hablamos de un contrato o una convención o un convenio. Los tipos de contrato como tal, ¿sí?, buscan tener obligaciones recíprocas para que el uno dé y el otro reciba, o el uno dé y el otro pague. Pero en el contrato de convención es un contrato que las partes convienen un fin jurídico mercantil, ¿sí? Por lo general, cuando hablamos de convenio, es porque por lo general existe ya un antecedente de una actividad comercial, en el cual las partes convienen realizar actos que les pueden servir a ambos. Por ejemplo, yo te entrego X mercadería y tú esa mercadería me la compensas con otra mercadería. ¿Por qué? Tienen una convención, un conveniente para los dos. O en su defecto, te entrego la mercadería y tú me pagas con servicios, o hacemos una liquidación al final. Esos tipos de contratos, hay la distinción de contrato y convención o contrato convenio. Pero estos tipos de contratos sirven de tener bases para usted proteger un fin jurídico comercial. En ese sentido, partiendo de ese esquema, antes de entrar al juicio, usted tiene que armar las figuras, ¿no? Como hemos visto. Primero, determinar qué es un acto mercantil. Segundo, determinar las pruebas, ¿sí? La prueba principal para que usted luego hacer valer ante un juez o a un laudo arbitral en su efecto, hoy no vamos a hablar del laudo arbitral, usted tiene que demostrar de que usted tiene el derecho de poder exigir un incumplimiento de un contrato en materia mercantil, o exigir obviamente la ejecución de un contrato, la resolución del contrato, terminación del contrato, o en su efecto el pago del contrato. Pero para darse esas circunstancias como tal, tienen que establecer con claridad el contrato en la convención. Partiendo de lo mercantil, del contrato y de las obligaciones recíprocas, entramos nosotros a dos tipos de contratos de forma general, a lo macro. Existen contratos onerosos y contratos gratuitos. ¿Cuál es la diferencia de un contrato oneroso y un contrato gratuito? Cuando estamos frente a un contrato oneroso, quiere decir que por el contrato oneroso yo voy a dar un determinado producto o servicio y obviamente voy a recibir un pago, ¿ok? Pero puede darse también que exista un contrato gratuito. El contrato gratuito es que una persona se obliga a ejecutar algo sin la responsabilidad de dar algo. Es decir, una persona da un servicio sin importar el resultado, y si no importa el resultado, no cabe ningún tipo de obligación como tal. Entonces ustedes se van a preguntar, ¿qué ejemplo podemos dar nosotros de un contrato gratuito?
Ya, el contrato gratuito, por lo general, es el contrato que celebran los corredores de seguro o los corredores comerciales, en el caso mercantil que estamos hablando. Los corredores como tal son personas intermediarias que ganan una comisión. Vamos a hablar solamente en el caso de un corredor de seguro, de un broker. Un broker de seguro viene al cliente final, dice: señor broker, yo necesito un seguro contra incendios para mi edificio, para mi fábrica. Viene el seguro y tiene un abanico de compañías de seguro, y el broker de seguro le busca una compañía. Primero, entre el cliente y el broker hay un contrato, porque ellos firman un contrato para que el broker sea su broker de seguros, le asesore qué seguro coger. Entonces, aquí hay un acto gratuito. ¿Por qué? Porque el cliente final no le paga un centavo al broker. Quien le paga al broker es la compañía de seguros que están atrás del broker. El broker escoge el mejor seguro que le puede ofrecer a su cliente. ¿Quién le paga la comisión al broker? Le paga la compañía de seguro, no le paga el cliente final. Entonces, entre el broker y el cliente final existe un contrato gratuito. Es decir, el broker no se responsabiliza por los actos realizados por las compañías de seguro. Es decir, el trabajo del broker simple y llanamente es de asesorarle, es decir: señor cliente, yo te recomiendo este seguro porque este seguro cumple estas características. Pero en el momento que tú tengas un siniestro para hacer valer tu seguro, no es un problema mío, es un problema del seguro. ¿Qué quiere decir esto? De que el broker, por el hecho de existir un contrato gratuito, no se obliga con el cliente final. Asimismo, las personas que ejercen una actividad mercantil, de que son comisionistas como tal, como se lo conoce en el mundo de la costumbre o en el derecho consuetudinario, las personas que ejercen una comisión como tal tampoco ejercen una obligación con el cliente. ¿Por qué? Porque él es el intermediario. Él no factura, no vende, no fabrica, no transporta, no importa, no hace absolutamente nada. Es decir, la persona o cliente que necesita un producto le dice al comisionista: yo necesito este producto. El comisionista le busca el producto, ya sea nacional o internacionalmente. Viene el comisionista, viene y le dice al cliente final que necesita: te encontré el producto. Entonces, ¿quién le paga la comisión al intermediario, al comisionista? Lo pagan los fabricantes o la persona que vende el producto, no la persona que recibe. Es decir, del cliente final al intermediario o al comisionista no existe tampoco ningún tipo de responsabilidad. Y eso es importante determinar antes de entrar a juicio. ¿Por qué? Porque he existido y he visto muchos errores en la administración de justicia, de que desconocen el procedimiento en lo que existe de un contrato gratuito o oneroso. No solo que la doctrina establece que un contrato gratuito no cabe ningún tipo de responsabilidad, sino que el mismo Código Civil lo determina y establece de que los contratos gratuitos no cabe ningún tipo de responsabilidad. En ese sentido, pues, vemos y hay que diferenciar cuando estamos frente a un contrato gratuito oneroso. Claro, es que si el cliente final le da una compensación económica o le da un pago a un broker o le da un pago a un comisionista, ese contrato se convierte en oneroso. Oneroso es de pago, gratuito es sin paga. ¿Sí? Es decir, si hay contrato oneroso, hay obligaciones. Si hay un contrato gratuito, no hay obligaciones. Esa es la única diferencia. Entonces, partiendo de esos aspectos, ¿sí?, para entrar, ustedes tienen que tener en cuenta todos estos parámetros para poder determinar cuando estamos frente a un acto mercantil. Es decir, usted tiene que estar preparado para usted ir a juicio de una forma muy convincente, ya sea como actor o demandado, para hacer valer sus derechos. Es decir, luego que entramos ya en el procedimiento del juicio, de los juicios orales en materia mercantil, vamos a determinar cómo se los puede llevar de la mejor manera. Cómo podemos nosotros hacer una demanda, cómo podemos hacer una exigencia,
dependiendo de nuestro negocio, dependiendo de las circunstancias. Es decir, en materia mercantil hay diversos procedimientos que nosotros podemos actuar, ¿no? En materia mercantil usted puede ejecutar los juicios de juicio monitorio, ¿sí? Podemos ejecutar un juicio verbal sumario, un juicio sumario en este caso, perdón, juicio ejecutivo, juicio de ejecución, ¿sí? Y en su efecto, el juicio en lo contencioso administrativo, cuando usted quiere hacer valer su acto mercantil ante una entidad pública, que yo vamos a ver más adelante el procedimiento. Y por otro aspecto, de que no vamos a hablar hoy día, es el laudo arbitral, que también se realiza en las acciones mercantiles para usted hacer valer sus derechos. Pero eso es otro asunto, otra materia que no cabe en este momento, y que invitamos a la Corporación López Valencia a hacer un nuevo seminario en el que vamos a hablar exclusivamente de los laudos arbitrales, ¿sí? En derecho, ¿sí? O por norma. En este caso, eso será otro seminario para poder tratar estos temas, ¿no? Pero en este sentido vamos a hablar exclusivamente del tema judicial, ¿sí? Y para tratar estos temas vamos a hablar de cada uno de los procedimientos. Ya. Cuando usted tiene, hablamos de materia mercantil, tenemos un contrato como tal. He visto muchos abogados, he visto muchos profesionales del derecho, de que tienen un contrato mercantil, ¿sí? Y vuelan a presentar un juicio ejecutivo, o vuelan a presentar un juicio en monitorio. Cada caso y cada materia tiene su procedimiento. Entonces, para que exista cada uno de esos procedimientos hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿ya? Una de esas cosas, uno de esos procedimientos que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Son la forma de la deuda, la forma de la obligación, la forma de dar, ¿sí? Cuando usted tiene un incumplimiento de un contrato en materia mercantil, ¿sí? Usted tiene que primero, ¿sí? hacer reconocer ante un juez el incumplimiento de la persona. Y es el incumplimiento de dar, el incumplimiento del pago, la resolución del contrato, etc. No es que usted va a hacer acumulación de pretensiones porque la demanda se la puede tirar abajo. Este seminario en sí es para tratar el tema de oralidad en materia mercantil. ¿Sí? No vamos a hablar de lleno en el procedimiento del derecho mercantil de forma general, aunque le estamos dando ciertos aspectos muy importantes. Con la entrada del COGEP, nosotros determinamos de que los juicios orales sirven por principio de concentración de poder desvirtuar, analizar, admitir, denegar, reproducir, inobservar, aceptar, denegar, etcétera, las pruebas en el proceso, así como las decisiones judiciales, las decisiones interlocutorias que realizan los juzgadores. En ese sentido también se establecen los procedimientos para que las partes de forma oral puedan apelar, puedan denegar, apelar en efecto diferido, en efecto resolutorio, pueden impugnar los testigos, pueden impugnar todas las partes por principio de concentración en un mismo juicio, y que obviamente las decisiones las puedan dar también los juzgadores en el mismo juicio, con la finalidad que no se dilaten los procedimientos como era anteriormente. En ese sentido, las formas de poder evacuar todas las pruebas, la reproducción de las pruebas la realizan similar a los procedimientos penales. Entonces, al momento de que ustedes presenten un caso concreto, y ustedes presenten una demanda, de acuerdo al artículo 142 y el artículo 143, ustedes tienen que tener en cuenta que además de ustedes presentar el contrato como tal, ustedes tienen que comprobar el incumplimiento de un contrato mercantil, ¿sí? Y ahora, ¿qué formas ustedes pueden comprobar lo que ustedes determinan un tipo de incumplimiento? Existen muchas vías. Si ustedes por un lado quieren hacer la ejecución de un contrato, ustedes tienen que comprobarlo con
pericias. En el caso de obras, muy importante, pueden realizar inspecciones judiciales como medidas preparatorias de juicio, de acuerdo al artículo 121 y 122 del COGEP. Medidas preparatorias de juicio, solicitar diligencias preprocesales a un juez de contravención para que ustedes esas pruebas puedan hacer valer a juicio. Una vez que tengan todas esas pruebas como tales, ¿sí?, ustedes tienen que incorporar en la demanda del proceso. Recuerden de que ya no estamos en el procedimiento anterior, de que ustedes les dan un tiempo específico para que usted pueda presentar o reproducir las pruebas. No. Si usted no presenta las pruebas al momento de presentar las demandas de forma integral, ¿sí?, esa prueba usted no va a poder ser admitido en juicio, salvo de que exista un hecho nuevo luego de la audiencia, en el cual usted en el momento de realizar un recurso de apelación puede ingresarlo como prueba nueva. En ese sentido, usted, para poder demandar y cumplir el artículo 142 y 143 del COGEP, tiene que asegurarse de que usted tiene todas las herramientas para entrar al proceso y usted ir a entrar a debatir en juicio, dependiendo si es un juicio ordinario, una audiencia preliminar, en el cual usted tiene que anunciar las pruebas y la forma en que usted la actuó. Asimismo, usted en el juicio tiene que reproducirlas adecuadamente. Eso es en la audiencia de juicio ordinario. Pero de forma general, si usted no tiene todos los elementos probatorios que tenga que ser verbalmente reproducido en juicio, no presente la demanda. No presente la demanda porque usted, por una prueba que le pueda faltar o una circunstancia que le impida realizar, porque muchos clientes vienen, te traen la mitad de las pruebas, quieren traerte la mitad y te exigen que ya presenten la demanda. Ustedes tienen que exigirles a sus clientes que por favor que esperen hasta tener de forma integral todas las pruebas, porque al momento que ustedes quieran reproducirlas oralmente no las van a tener, no las van a poder incorporar a juicio. He visto muchos profesionales del derecho que al momento de la audiencia van con sus pericias, van con sus gestos. Señor juez, solicito que se tenga en cuenta reproducido en auto o fuera favorable esta prueba que incorpora el proceso. Los jueces dicen, no señor, de acuerdo al artículo 142, las pruebas se deben presentar al momento de la demanda. Si usted incorpora una prueba fuera de la demanda, que no sea relevante a un hecho nuevo, la prueba será rechazada y se la rechaza. Y hay muchas personas que prenden juicio teniendo toda la verdad por delante. Y por principio de dispositivo, los juzgadores no les compete actuar de oficio y buscar la verdad, más allá de los juicios de conocimiento, que tienen ciertos aspectos técnicos legales que los jueces están determinados a conocer la verdad. Pero normalmente, por el principio dispositivo, si una de las partes no presenta correctamente la prueba, no la va a poder reproducir verbalmente a juicio. Entonces es muy importante ustedes tener en cuenta todos estos aspectos técnicos legales, ¿sí?, partiendo del contrato, las obligaciones, las pericias, las pruebas testimoniales, etc. Al momento que usted va a hacer la exposición oral ante el juzgador, ¿sí?, usted tiene que hablar con total claridad, ¿sí?, cuando usted incorpora testigos al proceso. Los testigos al proceso no deben hablar de forma repetitiva en el juicio. Usted no puede incorporar, recuerden que cuando ustedes anuncian un testigo, ustedes tienen que decir al jugador qué va a decir el testigo, a qué hecho relevante del proceso va a actuar. Usted no puede poner 10 testigos que van a hablar lo mismo, porque el jugador se la va a rechazar. Usted tiene que poner un testigo y tiene que decir en la misma demanda de que el testigo va a exponer ante la autoridad X tema. Siempre tienen que los testigos decir cosas diferentes. Y obviamente, si usted va a preparar una buena defensa técnica, tiene que establecer que cada testigo sea coherente lo uno con lo otro. Para el momento que usted comienza a hacer un pliego de preguntas de forma verbal, la teoría del caso que usted le va a exponer al juez tenga la plena convicción de poder fallar a su favor. Es decir, cuando usted va a preparar a un testigo, la experiencia nos han dicho de que las preguntas máximas que usted le puede hacer a un testigo son 5 preguntas claves, ¿sí? Porque 5 preguntas claves a usted le van a ayudar para que de esas 5 preguntas máximas usted pueda incorporarle unas
5 o 6 preguntas más, o 5 o 4 preguntas más al otro